lo importante es entender el proceso de la infancia, la etapa de los niños, qué están pasando, cuáles son sus desafíos, para poder saber qué hacer, ¿no? Para tener las herramientas que se necesitan, para saber cómo manejar las situaciones. Entonces, yo sé que ahora que todos estamos en casa, con los niños más tiempo, nos estamos dando cuenta de esos desafíos o de esas cosas que nos cuestan o no sabemos manejar. Entonces, como comentaba, como estamos nosotros educados de una manera y tratamos de romper algunos patrones, ¿no? Y de ese, a lo mejor, educación autoritaria, pasamos a ser muy flexibles y entonces es donde necesitamos apoyo. Entonces, bueno, la psicóloga Alejandra me ha ayudado mucho y es por eso que la invité hoy para que nos pueda compartir esto que alguna vez, estos cursos que ella dio, alguna vez yo los tomé en vivo y me han ayudado un montón para poder llevar a mi hija a un desarrollo que ahora nos llevamos muy bien, pero me obedece y ya no hay gritos ni sombrerazos. Entonces, adelante, Ale, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dani. Pues mucho gusto a todas, a todos. Me da mucho gusto que se hayan hecho este espacio. Pues realmente este espacio es para ustedes, ¿de acuerdo? Y lo importante es que ustedes puedan identificar a lo mejor algunos aspectos, como bien decía Dani, acerca de cómo como mamá y como papá el camino es largo, el camino nunca se acaba, y esta parte del desarrollo en lo personal a mí me gusta mucho y es en lo que yo voy guiando a los padres de familia, porque finalmente la labor de padres nunca se acaba. Nosotros nos podemos jubilar de ser arquitectos, de ser terapeutas, de ser maestros, pero la labor de padres es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, gracias a la tecnología, gracias a la apertura, a la misma ciencia, hemos podido acceder a más información, ¿de acuerdo? Y yo sé que todos, porque yo sé que en la red hay infinidad de cosas que nosotros nos podemos basar con que esto, aquello, etcétera, ¿no? Entonces, esta infinidad de información lo que hace muchas veces es aturdir a los padres de familia. Y uno de los aspectos más importantes es que lo que nos dice el pediatra, más lo que nos dice nuestra mamá o la suegra, lo que nos dice la tía, el hermano, el primo, la maestra, todo este bombardeo, para eso, bueno, yo encontré mi lugar en este apoyo y esta guía a los padres de familia, ¿no? Porque pues precisamente vivimos bajo esta parte de juicio, esta parte de ser juzgados según cómo nuestro niño crece, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy importante que quiero decirles es que tu rol, tu papel de mamá y de papá llega hasta un punto. Ujú. Lo demás es decisión de tu hijo y de tu hija. ¿Sale? Entonces, bueno, en algún momento platicamos acerca de las culpas y ansiedades en la conferencia pasada que di con Dani, que Dani me invitó a dar. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ampliar un poquito, no me voy a meter mucho al terreno de la disciplina, de la autoridad y demás, sino esta parte de que ustedes puedan conocer cómo está su hijo, ¿no? O sea, y qué puedo esperar, porque una vez que nosotros nos llenamos, nos metemos a esa alberca de conocimiento del desarrollo, no saben ustedes, de verdad, la angustia de los padres disminuye enormemente cuando yo les digo, no, es normal, tranquilo, va a pasar. Ajá, entonces en cada niño varía, sin embargo, con el bombardeo de tanta información, luego es bueno y hasta sano para las familias tener una guía que los conozca. Entonces, pues bueno, aquí yo sigo mi camino con Dani y con su hija. Muy bien, pues mi nombre es Alejandra Torres, yo soy psicóloga infantil, tengo 14 años trabajando en este rubro y bueno, me encanta. Y bueno, vamos a comenzar con
les digo, esta charla va a ser más como un intercambio, ¿de acuerdo? Al finalizar podemos tener una preguntas, dudas que ustedes tuvieran y con mucho gusto aquí estoy para respondérselas. Y bueno, ¿qué es el desarrollo en sí? El desarrollo no es más que un proceso evolutivo, ¿de acuerdo? Que nos lleva a saber y a reconocer que de acuerdo a la edad que tiene mi hijo, mi hija, esté realizando las habilidades que se esperan en su crecimiento, ¿de acuerdo? Si ustedes van con el pediatra les puede decir, por ejemplo, es que su crecimiento, su peso y su talla están de acuerdo a la edad que le corresponde o a lo mejor está bajo de peso o está en aumento de peso. Lo mismo sucede con el desarrollo. Nosotros tenemos, digamos que como profesionales, tenemos una guía en el cual ubicamos ciertas características de los niños y es ahí cuando nos podemos dar cuenta que a lo mejor algo no está funcionando o no está haciendo lo esperado. Entonces, se remite a neurología o se remite a otro tipo de terapia, ¿de acuerdo? Para tener un diagnóstico. Entonces, pues bueno, el desarrollo es un proceso evolutivo. Sin embargo, a pesar de tener un diagnóstico, en este caso, si estamos hablando de niños y niñas con TDA, eh, podemos tener complicaciones en una o dos áreas o tres áreas del desarrollo, pero no en todas. Entonces, por eso yo le comentaba a Dani, es que sí se puede trabajar la información que yo tengo. No soy especialista en niños con TDA, pero sí soy especialista en el desarrollo y soy especialista en la parte de la educación, ¿ok? De la formación de los hijos. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que podemos captar ciertas cosas que, es que esto mi hijo sí lo está haciendo. Entonces, a veces nos enfocamos en que nuestro hijo tiene tal situación y dejamos de lado lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los objetivos míos de esta charla es que tú tengas esa tranquilidad, que pueda disminuir un poquito tu angustia y que además te pueda abrir el panorama para otros procesos, ¿de acuerdo? Y bueno, es diferente en cada niño y en cada niña. Esto es sumamente importante. Miren, allá afuera nos enfrentamos con que hay comparaciones, pero por donde tú lo veas. Hasta los perros comparan a los hijos. Aquí es muy importante que nosotros establezcamos que mi hijo es un ser único, es un ser diferente, y nadie lo va a poder igualar. Entonces, a lo mejor el hijo de la amiga, pues ya está aprendiendo las multiplicaciones, o si hablo de niños pequeños ya está hablando, o no se mal comporta, no es rebelde. Y mi hijo ni se sabe las multiplicaciones, es rebelde y bueno, en el caso de niños chiquitos todavía no está hablando, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que evites la comparación de tu hijo con otros niños. Incluso si mi hijo cuenta con el diagnóstico de TDA, y tengo otro niño con TDA, o sea, van a ser diferentes entre ellos, porque su historia personal es diferente y su momento de vida y bueno, todo lo que conlleva el desarrollo ahora. Así que la primera regla es evita comparar a tu hijo. ¿Ok? Evita comparar a tu hijo. Nunca compares a tu hijo, más bien. ¿De acuerdo? Porque cada uno es diferente y cada uno va a llegar a su proceso evolutivo de acuerdo a sus posibilidades. Ahora, aquí si te agarras de la mano de un profesional, pues bueno, ya podemos saber cómo para dónde va. No es lo mismo que un niño con TDA de 4 años no esté hablando. Bueno, ahí tengo un factor por el cual no estoy teniendo el desarrollo del habla, pero es muy diferente un niño sin TDA que no esté hablando. Bueno, ya debería de estar hablando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué factores influyen en el desarrollo para que mi hijo tenga un adecuado o inadecuado desarrollo?
Pues bueno, están los factores genéticos, ¿de acuerdo? O sea, si en mi familia está el gen del retraso del lenguaje o si en mi familia, pues a lo mejor no terminamos la primaria, ¿no? Eso no quiere decir que no se vayan a superar, ¿no? Pero hay una cuestión, por ejemplo, ahí cognitiva, un poquito más que hay que despertar. Ujú. A lo mejor en mi familia, pues está los antecedentes con TDA, los antecedentes con hiperactividad, etcétera, ¿ok? O sea, podemos llenarnos de factores genéticos y eso por supuesto que va a influir en nuestro hijo. Me encuentro mucho con papás de que van a la consulta y me dicen, Alex, que pues está haciendo esto, tiene esta y esta y esta conducta, ¿no? Entonces es el reclamo de la mamá y el papá dice, es que yo era así. Entonces, si reflexionamos, es muy importante darnos cuenta de cómo está siendo, qué conductas está teniendo nuestro niño y poder recabar un poquito de nuestra historia personal también, porque ocurren dos cosas. Uno, o lo comprendo, uh-huh, o como quiero evitar que sea como yo o que tenga los mismos problemas que yo, entonces empiezo a mover cielo, mar y tierra para que no lo haga. Sin embargo, el mensaje que le estoy dando a mi hijo es, no te acepto. No me gustas así como eres. Quiero cambiarte. Mamá y papá lo hacen por amor, yo lo sé. Pero en este camino le estamos dando totalmente otro mensaje. ¿Ok? Ahora, si lo comprendemos mucho y no tenemos límites o algo que le diga, a ver, por aquí sí, por aquí no, entonces nuestra hija, nuestro hijo va a empezar a explayarse, ¿ok? Va a empezar a desbordarse y tampoco es el chiste. ¿Por qué? Ay, porque yo lo comprendo, porque yo en mi infancia me decían mucho esto, o bájate aquí, no hagas esto, me detenían mucho, me pegaban mucho, etcétera. Entonces, les damos total libertad. Aquí hay que encontrar un equilibrio, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que uno como adulto haga consciente en qué me estoy pareciendo a mi hijo y más bien en qué se está pareciendo mi hijo a mí y yo tengo que encontrar y aterrizarme a que pueda yo encontrar la armonía entre mi niño, mi niña de la infancia y poder ser mamá al mismo tiempo, ¿ok? Bueno, pero ya este es un proceso más profundo. Por supuesto que están los factores ambientales. No es lo mismo, por ejemplo, los que viven en Argentina, los que vivimos aquí en México, los que viven en Europa, los que viven en Asia, ¿de acuerdo? La cultura es totalmente diferente y la estimulación es súper diferente. También entonces eso, mi genética más mi factor ambiental, me van a hacer a mí que yo pueda desarrollar o no ciertas áreas. Me van a hacer a mí como hijo, como hija, a lo mejor que tenga seguridad o que tenga inseguridad, que tenga confianza y que tenga desconfianza. Les pongo un ejemplo. Nosotros aquí en México, específicamente en la península de Yucatán, estamos en Quintana Roo, tenemos mucha raíz de Yucatán, entonces se acostumbra a envolver a los niños en taquito. Creo que esto es en muchas culturas. Entonces, cuando el niño recién nace, es envolverlo en taquito, hacerlo con la sábana, o sea, los bracitos quedan totalmente pegados al cuerpo, las piernitas también, y se cierran las cortinas, se cierran las ventanas para que no le entre la luz. Si el niño está dormido, nadie puede hacer nada porque hace mucho ruido y el niño no necesita ruido. Entonces, imagínense la falta de estimulación que está teniendo este bebé. Obviamente, si mi bebé ya viene con un factor genético que no le va a permitir gatear, caminar o hablar, eso no le está ayudando en nada. Entonces, por eso es importante, no es lo mismo un pequeñito que nace en una región marginada, en una zona marginada, a un pequeñito que nace en la ciudad, por ejemplo. Entonces, bueno, los factores ambientales son sumamente importantes. ¿Qué es lo que tengo a mi alrededor que me va a estimular o me va a detener el desarrollo? Y por supuesto, los factores psicológicos. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente a las etapas del desarrollo. Cada niño cada ser humano más bien está destinado a realizar una tarea.
cada uno en su personalidad y en su forma y en su tiempo. Sin embargo, es como que yo les diga, está escrito, lo va a hacer, lo tiene que hacer, tarde o temprano lo va a hacer. Entonces, a eso me refiero con los factores psicológicos. Y bueno, es según este proceso evolutivo se da según la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 5 años de vida tenemos para que nuestro pequeñito tenga la mayor cantidad de aprendizaje sencillo. Ya después sigue habiendo plasticidad cerebral, hay algunos estudios que lo tienen hasta los 8 años. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse. Si un área del cerebro no está funcionando bien, entonces esos primeros 5 años de vida, digamos que hay más probabilidad de fortalecer o de regenerar esa área que después. Entonces la plasticidad cerebral sigue vigente de los 5 a los 8 años, es más lento, ¿de acuerdo? Pero sigue estando. Por eso, bueno, las terapias tienden a tener mucho éxito en determinados diagnósticos, ¿sale? Pero bueno, también depende el desarrollo de la capacidad de la plasticidad cerebral. Y bueno, vamos a tocar en este tema áreas como la física, la emocional, la social, el lenguaje, el área cognitiva y el área sexual. Les voy a dar como una embarrada de todas las etapas de desarrollo, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar con los chiquitos de 3 a 5 años. Aquí ustedes van a ver cómo voy dividiendo de 2 a de 2 años en 2 años porque el desarrollo a partir del año y medio de edad empieza a ser más lento. Y ustedes lo pueden notar, uno como adulto pues ya no hace como tantas cosas, ¿verdad? Como los niños. Entonces es buena como esta división, ¿de acuerdo? Aunque en la parte escolar se tenga que utilizar cada año porque pues bueno, es más específico, pero bueno, yo igual tengo por ejemplo la conferencia de mi hijo de 3 años, profundizo, mi hijo de 4, de 5, de 6, de 7 y hasta la adolescencia. Y bueno, mi hijo de 3 a 5 años pues se encuentra en la etapa preescolar. Ya en la etapa preescolar pues bueno, empiezan, por ejemplo, a tener este despertar social, donde mamá, papá, sí son importantes, pero ya descubrí que hay algo más allá afuera. Ya sé que puedo relacionarme con otras personas y aunque mamá y papá no estén conmigo, yo siento esa seguridad. Entonces, lo normal es que nuestros hijos empiecen a tener amigos. De hecho, hay pequeñitos que desde los 2 años empiezan a tener amigos, ya cuando desarrollan el habla. Y bueno, esta etapa preescolar que conlleva que yo pueda adaptarme a independientemente de la modalidad que tengamos. Ahorita hay muchas, está por ejemplo la educación tradicional, está la metodología Waldorf, está el sistema Reggio Emilia, o sea, hay muchas vertientes educativas, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea, mi hijo de 3 a 5 años tiene que estar abierto al aprendizaje. No digo que tiene que sentarse, tiene que escribir, poner atención, no, simplemente es estar abierto al aprendizaje y puede ser a través del cuerpo. Todavía utiliza un niño de 3 a 5 años este aprendizaje a través del cuerpo. Tiene que moverse, tiene que tocar, tiene que oler, tiene que sentir para poder entender lo que está sucediendo, para poder tener aprendizaje. Entonces, pues bueno, ya debería tener un lenguaje desarrollado. De hecho, los problemas o los trastornos del lenguaje se empiezan a diagnosticar entre los 4 y los 4 años y medio. Algo que sucede mucho y es normal hasta los 4 años y medio es que el niño tartamudee.
Ujú. No, es como sus pensamientos van más rápido que la capacidad de habla, que la capacidad motora, ¿sale? No puede, lo que está aquí, no lo puede reproducir al mismo tiempo acá y por eso empiezan a tartamudear. Sin embargo, a partir de los 4 años y medio, ya debería tenerlo. Vaya, ya no debería de haber, a menos que tengamos algún antecedente de tartamudez en la familia. Ujú. Bueno, el lenguaje, ¿en qué aspectos está? Pues bueno, el niño ya puede responderme preguntas como, por ejemplo, ¿qué necesitas cuando hace frío? ¿Qué haces cuando tienes hambre? Ya nos puede dar como pequeñas definiciones de los objetos. ¿Qué es una pelota? Es un juguete. ¿Qué es un perro? Es un animal. ¿Qué es un vaso? Es para tomar agua. Ya nos puede responder a estas preguntas. El lenguaje ya está muy bien definido de los 3 a los 5 años. Y bueno, para hablar medio entendible también tengo hasta los 4 años y medio para que ya, por ejemplo, mínimo sí, el 99% de las cosas se le puedan entender, puedan entender a mi hijo una persona que no convive con él. La R, la S todavía son difíciles, estas se logran después de los 6 años pero bueno, ya se le puede entender, ya no hay ningún problema con el habla. Ujú. Y bueno, viene la famosa también etapa que esto, que entre que es un mito, que no es un mito, no es un mito. Existe, Freud tenía razón acerca del complejo de Edipo, que es precisamente el despertar de las etapas psicosexuales, ¿ok? Antes estaba como el pequeñito tocándose, sintiéndose ahorita ya se da cuenta, uno, ya define perfectamente su identidad de género. Ya sé que soy niño, ya sé que soy niña, ¿ok? Y aquí se empieza a dar la parte de la identidad sexual y de la orientación sexual, ¿de acuerdo? Em, y bueno, en esta parte, por ejemplo, es importante aterrizar que el niño va a empezar a manifestar gustos de acuerdo al género como ellos se sienten, ¿de acuerdo? Entonces es importante aquí, porque bueno, van a ver los famosos juegos sexuales también, donde, ay, vamos a bajarle el shortcito a la amiguita o vamos a ver, nada más se trata de ver, ¿eh? Hay curiosidad, nada más de ver, no hay nada de toques. Pueden haber besos, sí, pueden haber besos, pero de hecho los niños es como, lo empiezan a hacer como algo propio, algo íntimo. Ujú. Y bueno, esto lleva también a que pues este contacto con los demás, los pequeñitos, no van a entender lo que nosotros les digamos a través de lo que nosotros les digamos. O sea, la instrucción no la van a entender en este momento. Nosotros tenemos que actuar con ellos si les queremos poner, por ejemplo, un límite o queremos calmar algún berrinche. Porque el pequeñito todavía tiene este pensamiento preoperacional, está iniciando el pensamiento preoperacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene que seguir tocando, o sea, sí hay un razonamiento, pero no es así como, ay, si hago esto, entonces mi mamá me va a regañar, o si agarro lo del cristal, se va a romper. No, el niño lo puede saber, pero no lo puede anticipar. O sea, no sabe que si él lo agarra, se va a romper. O si él lo agarra fuerte o lo deja caer, se va a romper. Sabe que el objeto se va a romper, pero es como que no sé desde dónde se va a romper, ¿de acuerdo? No conoce la consecuencia de sus actos. Entonces, algo muy importante es que, por ejemplo, al momento de los berrinches, el niño pues obviamente ya tiene más fuerza, ya el desarrollo emocional, por lo mismo del lenguaje desarrollado, ya puede empezar a decir, me siento triste, estoy enojado, tengo miedo. Ujú. Como que son las emociones básicas, tristeza, enojo, bueno, y felicidad, me siento feliz. El miedo todavía no es tan palpable en esta etapa, pero lo puedes sentir. Ujú. Entonces, al momento de tener, por ejemplo, un berrinche, es muy importante que nosotros, si viene el berrinche y nosotros gritamos al niño, pero le estamos gritando la instrucción, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Pues obviamente el niño se va a alterar. ¿Por qué? Porque no es que no te quiera hacer caso,
no te puede hacer caso porque no estás entrando a su canal de comunicación. Entonces, tienes que tocarlo, tienes que ver que te vea a los ojos, ¿ok? Y aunque esté, aunque tú no digas nada, si tú te quedas y lo tocas y te mantienes tranquila, tranquilo y firme, el niño va a poder elaborar mejor su berrinche. Ujú. ¿Por qué? Porque todo el movimiento de un niño de 3 a 5 años es totalmente motor, o sea, son los músculos grandes los que se mueven. Entonces, como no tengo un lenguaje, vaya, no tengo una expresión tan integrada de lo emocional, de lo que sucede, de las consecuencias de lo que estoy haciendo, entonces mi cuerpo es el que explota de los 3 a los 5 años. Ujú. De hecho, bueno, esto lo voy a decir en las etapas más adelante, pero un niño de 8 años ya podemos considerar que es capaz de autorregularse. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor ya no va a pegar. Sí puede decir lo que él quiera, pero ya no va a pegar, ya no se debe echar al piso a hacer berrinches, por ejemplo. Ujú. Entonces, es muy importante aterrizar que mi hijo de 3 a 5 años no está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo, ¿ok? Y no es por ser grosero, no es porque, ay, mamá, no te quiero hacer caso, o no es porque, ay, mamá, no te quiero, o mamá, no creo en tu autoridad. No. Ujú. Simplemente no puede, no tiene esa capacidad. Entonces, yo como adulto tengo que hablarle con firmeza, tengo que tratar de que sus canales de comunicación estén pendientes, tocar, escuchar, ver. Ujú. Entonces, de esa manera voy a poder obtener mayor respuesta por su parte en el tema de los berrinches. Entonces, bueno, todo esto, como ustedes se fijan, el niño sí ya es capaz, a veces los vemos pues como ya hablan, ya los vemos más maduros, pero en realidad no, todavía la parte psicológica todavía dependen en algunos rasgos de mamá y de papá. Ujú. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente etapa de 6 a 8 años. Aquí ya estamos hablando de un poquito de, pues, de más madurez. Ujú. En este aspecto, bueno, se les dice que es la primaria baja a los pequeñitos de primero, segundo y tercer año de primaria y empiezan a tener ya otro tipo de intelecto, ¿no? El niño ya puede recibir mayor información, ya su nivel de atención ya va para 30, 40, 50 minutos. Obviamente no es como que, ay, me quedo así, te entiendo todo, pero ya hay una mejor comprensión. Ujú. Y hay una mejor voluntad también. Hay más voluntad del niño de que, bueno, si tengo que aprender de esta manera, lo aprendo, pero por supuesto, dependiendo de la personalidad, pues le van a gustar más algunas cosas que otras. Y bueno, ya hay un concepto de moralidad. Ya un niño entre los 6 y los 8 años, les digo, ya a los 8 años es el corte en el cual mi hijo ya debió de haber integrado valores, ya debió de haber integrado reglas, sí, valores y reglas más que y límites. Ujú. Ya debió de haberlos integrado. Entonces, si él decide romper esos reglas, límites o valores, es importante ver qué está pasando, porque no es común. Ujú. No debería ser, puede ser por una cuestión de que se siente incomprendido, que no se siente escuchado, a lo mejor tiene problemas en la escuela, ¿de acuerdo? Ahorita es de por sí en la etapa preescolar hay mucho pues bullying, acoso escolar, pero en esta etapa como ya es más importante, ya son más importantes mis amigos y mis maestros, mamá y papá quedan en segundo término, no porque los dejen de amar, simplemente están abriendo su círculo, ampliando su círculo social. Ya cuando son adultos, en el desarrollo volvemos a unificar la relación con mamá y con papá. Y se dice que cuando somos padres es cuando ya terminamos como de cerrar ese círculo de armonía con mamá y papá en algunos casos. Ujú. Pero bueno, a lo que voy es que el niño de 6 a 8 años ya no debe ser tan impulsivo,
¿ok? A menos que tengamos alguna otra situación, pero bueno, ya no debe ser tan impulsivo. ¿Por qué? Porque ya reconoce las reglas. Y por ejemplo, en pequeñitos con TDA, lo que tenemos es que algunos tienden a tener mucho impulso, pero eso no significa que no sepa. Ujú. Es importante que nosotros podamos hablar con ellos, preguntarles, siempre como a base de preguntas. Es, por ejemplo, como, ¿qué sentiste cuando lo hiciste? ¿O qué pensaste cuando hiciste eso? Cuando le pegaste a tu hermano, cuando empujaste al compañero, cuando rompiste el lápiz, ¿qué sentiste? ¿Ok? Entonces, aunque no nos conteste, estamos haciendo ahí una capacidad de reflexión. ¿Ok? Esto, por ejemplo, lo hablo mucho en la conferencia de inteligencia emocional para papás, de cómo es la manera de aterrizar en nuestros hijos, pues todo lo que queremos para que ellos lleguen a sus propias reflexiones, conclusiones, pero con valores. Ujú. Y bueno, el niño, les digo, ya sabe perfectamente que es pegar, que es robar. De hecho, a los 7 años también, un pequeñito ya debería de empezar a dejar de mentir y de robar. Antes son como, ay, quiero salirme con la mía y lo hago, pero no hay un concepto real de moralidad. Ajá, ya a partir de los 7 años, ya, pues sí, mi hijo está robando, o sea, no es tampoco como que robe todo, ¿no? Pero me ha pasado. Tuve una vez una pacientita que empezó a quitarle cositas a una compañera de ella. Ujú. Le empezó a quitar, le empezó a quitar, le empezó a quitar, le empezó a quitar. Llegaba a la casa con cosas nuevas. Y ella, no, es que no sé cómo apareció ahí, pero pues bueno, ya habían hasta testigos, ¿no? Entonces, pero bueno, ya tenía 8 años, por ejemplo. Entonces, bueno, por supuesto que tiene ahí su historia personal, pero a esto voy, que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de las conductas pequeñas que están teniendo nuestros hijos, de que, ay, agarra una moneda, ay, esto. Ujú. Entonces, si está pequeño, no porque yo sepa, ay, bueno, es normal, lo voy a permitir. Es muy importante marcarle siempre, siempre los límites. A lo mejor no lo voy a castigar porque pues no hay consecuencias, ¿de acuerdo? Pero sí, el hecho de que un adulto le marque un corte, para el niño es, o sea, algo hice, algo hice. Ujú. Entonces, pues bueno, es importante tener en cuenta hasta qué punto mi hijo, mi hija tiene un concepto de moralidad, está aterrizando ese concepto de moralidad. Y bueno, por supuesto, empieza a haber una rebeldía e independencia. Uno se da cuenta cuando el niño cumple 6 años y es como que, ¡pum!, se fue el bebé. Se fue el bebé, desapareció el bebé, ya empieza a tomar sus propias decisiones, ya empieza incluso como a jugar con, ¿cómo se dice? Con lo que uno dice como adulto, ya lo empiezan a repetir ellos, ¿no? Para que a nosotros nos caiga el 20, ya nos empiezan a educar a nosotros, se voltea la jugada. Y bueno, ya empieza como esta parte em, de ser ellos sus propios jefes. Ujú. A lo mejor a los 6, 7 años todavía podemos ahí como jugar, pero llegan los 8 años. De hecho, tengo muchos pequeñitos de 8 años en consulta. Llegan los 8 años y es como, ¿qué le pasó a mi hijo? Y muchos papás lo confunden con la preadolescencia. Ujú. Y les digo, no, no es la preadolescencia, no, todavía te falta. Hay camino por recorrer, sino el niño de 8 años es como, ¿cómo les explico? Como un quiebre en su psique, en su mente, que dice, ay, o sea, ya me doy cuenta de todo, ya no soy tan inocente. Empieza un duelo del propio niño por crecer y entonces ocurren un chorro de cambios que no son los cambios de adolescente. Ujú. Son los cambios de convertirme en niño a pasar a prepararme para la etapa adolescente. No es la preadolescencia tampoco.
¿ok? En la preadolescencia ustedes se van a dar cuenta porque viene junto con los cambios de la pubertad. Vienen los cambios de la pubertad y ¡pum! Viene la preadolescencia, ¿ok? Un niño de 8 años en específico es una etapa muy importante en la cual abrimos es como esta cajita de Pandora. Ujú. Y el niño se da cuenta, a lo mejor uno como papá no tanto, pero el niño entra en un proceso de introspección y se da cuenta de quién es realmente. Entonces, como ya sabe quién es realmente, empieza a tomar sus responsabilidades y es por esto que ya podemos considerar que tiene un concepto de moralidad. Es por esto que ya podemos considerar que un niño se puede autorregular, que un niño ya no depende de un adulto, incluso para sobrevivir. Ya puede comer solo, ya puede alimentarse solo. Vaya, un niño de 8 años puede, en caso de que no estén mamá y papá, puede arreglárselas para sobrevivir, ¿sale? Entonces, bueno, para esto sirve la rebeldía y la independencia, que se dibuja con la rebeldía, no es una rebeldía en sí, simplemente es como romper algunos estatutos, algunos paradigmas de que ya vi que no estoy de acuerdo con ellos y pues muchas gracias mamá y papá. Y bueno, se termina de concretar incluso de los 6 a los 7 años el proceso de lectoescritura, ¿ok? Esta parte de la plasticidad cerebral que yo les indicaba, precisamente se da, por eso se da fácil todavía la lectoescritura de los 6 a los 7 años, con mucha calma. Y bueno, está el famosísimo club de Toby, los niños con los niños, las niñas con las niñas, empiezan a presentar como un asco por la sexualidad, por el cuerpo humano, es normal, pero al mismo tiempo tienen curiosidad. No es como que ellos busquen, sino que si, ay, de casualidad apareció algo, pues ahí me quedo viéndolo. ¿De acuerdo? No es que lo busquen como un adolescente, sino como que ya les da curiosidad ese mundo. Hay algunos que, pues bueno, ya empiezan como con esta parte de que el novio, la novia, y bueno, pero en general es niños con niños y niñas con niñas. Y bueno, aquí hay que cuidar mucho nada más cómo están transmitiendo ellos la parte de la aceptación del otro género. Y bueno, aquí, por ejemplo, si hablamos de berrinches, pues como les comentaba, sí existen, pero ya deben ser como paulatinos. O sea, tiene que venir por una frustración que de verdad el niño diga, o sea, esto no lo paso por nada del mundo. ¿Por qué? Porque ya pueden dialogar. Entonces, como ya hay una capacidad de diálogo, ya sé que mi mamá, mi papá me están escuchando, bueno, eso es muy importante, que como mamá y papá nosotros estemos abiertos al diálogo, porque también hay papás que no están abiertos al diálogo y nada más le digo lo que le tengo que decir para fomentar mi autoridad, pero el niño no lo está recibiendo como una reciprocidad. Les digo, ya el niño se siente como, pues este es mi espacio, este es mi lugar, yo sé que por algo especial vine al mundo, ya encontré mi razón de ser. De hecho, muchos pequeñitos, ya terminando esta etapa de los 6 a los 8 años, encuentran como a lo que se quieren dedicar, ¿no? O a lo mejor me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el baile, me gusta mucho cocinar, o sea, ya empiezan a aterrizar esta parte de lo que los hace únicos. Y bueno, con respecto a los berrinches, ¿qué es lo que tengo? Que el niño puede hacer un berrinche, pero a lo mejor ya es un berrinche al mes, cada 2 meses, cada 6 meses, que puede ser un berrinche intenso, sí, por supuesto que puede ser un berrinche intenso, pero ya empiezan a ser conscientes también, ellos entran en la lucha consigo mismos de lloro o no lloro, lloro o no lloro, porque saben de alguna manera que no es correcto, entre comillas, pero bueno, todos tenemos la libertad de expresión y que bueno, a lo mejor mamá y papá me van a consecuentar por mi berrinche, entonces tengo que ver si me conviene o no me conviene hacer berrinche. Entonces, cuando hace el berrinche, pues es porque ya no pudo más, ya explotó. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esta capacidad de tener esa. Sí, nadie tiene la capacidad de detener sus emociones. Entonces, pero bueno, el niño ya busca quedar bien o no quedar bien, ya sabe que puede quedar bien o no.
con alguien más. Por supuesto que cuida mucho cómo se comporta, debe cuidar mucho cómo se comporta con los amigos, con los maestros. Cuando tengo pequeñitos que pues ya, por ejemplo, no les importa, vaya, se desbordan, ¿no? Entonces ya no les importa lo que piensen los demás, estamos hablando quizás de un problema de autoestima, ¿ok? Y de autoconcepto. Entonces es importante, mamá, papá, que estés abierto al diálogo, que el niño se siente escuchado, que el niño se sienta comprendido, aunque algo muy importante que para eso también sirve el desarrollo es para nosotros ponernos en los zapatos de nuestros hijos. No es nada más como, ay, sí, ya sé que esto tiene que hacer y todo, no, sino es ponernos en los zapatos de nuestros hijos y por esta parte se haga más fácil la comprensión, porque a veces no entendemos por qué mi hijo de 6, 7, 8 años está llorando porque no le sale la línea y todas las líneas, las demás líneas sí le salieron. Entonces hace su mega berrinche porque la última no le salió. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, para los niños, las cosas intrascendentes del adulto son lo máximo para ellos. Entonces tenemos que ser muy respetuosos con el valor que los niños le dan a las cosas, a los objetos, ¿ok? Y por supuesto a las personas. Ya a los de 6 a 8 años, a partir de los 6 años, ya un niño empieza a darle valor a las personas. Antes de los 6 años, ¿se acuerdan que yo les decía que el niño tiene que tocar? Tiene que sentir todo lo demás, entonces antes de los 6 años le damos mucho valor a los objetos. No es que el niño sea materialista, simplemente ese es su proceso de desarrollo, su proceso de pensamiento. Y bueno, cuestiona y repite conductas observadas. Aquí ya nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si mamá o papá levantan la voz o si hay muchas discusiones o, por ejemplo, las malas palabras ya las empiezan a imitar. Entonces, todo lo que la conducta que estén viendo de mamá y papá ya la toman ellos. Y entonces empiezan a ver si hay un beneficio allá afuera o no me funciona. Lo mismo de afuera para la familia. Si ven una conducta de algún compañero, de alguna compañera y la quieren reproducir en casa, y si ustedes la aceptan, pues el niño va a saber que es aceptado. Pero si ustedes no la aceptan, es como que, bueno, mañana la desecho o en un mes, ¿no? No, tampoco es de un día para otro, pero sí la logran desechar porque también les es importante lo que ustedes piensen de ellos. Y bueno, está el periodo de latencia. ¿Esto qué significa? Digamos que como que el despertar de la sexualidad que viví en la etapa preescolar se calma, ya no le hallo como tanta curiosidad, por lo mismo me da como asco el cuerpo desnudo, pero ya busco hacer actividades, ¿no? El fútbol, el básquetbol, la gimnasia, entonces es muy bueno que mi hijo durante toda la primaria tenga actividades. Muy, muy bueno. Porque eso le inhibe, por ejemplo, tengo pequeñitos que, sobre todo ahorita esta época de pandemia que estamos pasando y que no tienen muchas actividades al aire libre o con otros compañeros, se están masturbando mucho, por ejemplo, sobre todo los varones. Hay niñas que pues ya entraron en periodo de ansiedad y bueno, no tienen actividades. Entonces, en cuanto empiezan a hacer, es la primera recomendación que yo les doy, hacer una actividad que al niño le guste, puede disminuir en gran medida esta parte. Entonces, digamos que los impulsos sexuales están dormiditos, están descansando, porque igual, pues ahí vienen fuerte después. Y bueno, finalizamos con la última etapa, ¿ok? Ya para la etapa de 6 a 8 años, los berrinches debieron de haber cesado. Y ya para mi hijo de 9 a 11 años, pues ya estamos hablando de un niño mayor, ¿ok? Aquí sí ya estamos hablando de la preadolescencia, vamos a empezar a tener los cambios de la pubertad, que eso va a llevar a que el niño tenga irritabilidad. Cosas que antes le gustaban o a lo mejor le gustaba que yo lo abrazara, que yo le diera un beso, a lo mejor le gustaba ver caricaturas de cierta índole y ahorita, y ahorita ya hasta me enoja que mi hermana grite, me enoja
que el perro ladre, me enoja esto, me enoja ponerme esa ropa porque me pica, mil y un cantidad de objeciones van a empezar a poner porque ya están en un proceso, entrando al proceso hormonal. Entonces van a haber cosas que les irriten. Y bueno, ya estamos hablando de la primaria alta, cuarto, quinto y sexto año aproximadamente. Y bueno, aquí ya se define el círculo social. Ya se define quiénes van a ser mis amigos, empiezo a meterme, a darle más importancia a mi círculo social, estos amigos con los que yo comparto, empezamos a tener como una búsqueda de identidad en cuanto a los gustos, que si al amiguito le gusta eso, a mí también, ¿no? Entonces digamos que son más manipulables los niños en esta etapa. ¿Por qué? Porque buscan quedar bien al 100% con el otro, no buscan quedar bien con mamá y con papá. Y bueno, aquí sí, ya empieza a surgir el despertar del desarrollo psicosexual nuevamente. Aquí sí, ya empiezan como a las caricias, ¿ok? Si alguien me gusta, si alguien me atrae, ya empiezan a querer buscar caricias, ya empiezan a querer buscar besos y eso hace que, pues bueno, ya empiecen los noviazgos en esta etapa, en algunos casos. Es nada más, si no pasa, pues qué bueno, ¿no? Pero es algo esperado. Y bueno, ya hay una independencia psicológica completa. Aquí sí ya podemos hablar de que hay una rebeldía. Y es muy importante que como mamá y como papá, aquí fomentemos mucho más el diálogo. De los 6 a los 8 años tuviste chance de practicar esta parte del diálogo y ahorita ya se tiene que dar el diálogo, ya tenemos que establecer acuerdos, ya no puedo limitarte porque yo digo y porque sí y porque me da la gana, no, sino que el niño tiene que saber perfectamente cuáles son las reglas y algo muy importante es que esas reglas, si yo desde un principio le indico los adultos pueden hacer esto, los niños todavía mientras estés creciendo vas a poder tener más privilegios, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener bien fijo esa parte. No es porque a mí como adulto me da la gana de ponerte el límite, no, sino que el niño tenga esta capacidad de decir, ok, pues ni modo, ya me regañaste, ya, o sea, tengo la consecuencia, sí, yo lo provoqué, pero también tú como mamá y papá estás cumpliendo con los acuerdos. Estás cumpliendo con tus propias reglas. Pero ¿qué pasa si como padres no cumplimos nuestras reglas de adultos? Pues obviamente el niño va a hacer caso omiso a lo que le digamos y es cuando incrementa la rebeldía. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, tenemos que ser congruentes. Si yo le digo al niño, no tome refresco y yo estoy tomando refresco en la mesa, o papá tiene que tomar su refresco porque es lo único que quiere tomar, bueno, el refresco es un ejemplo, ¿no? Pero son estos pequeños detalles que la ropa, que los zapatos, que lleva tu plato a la mesa, pero si mamá o papá no llevan su plato a la mesa, pues ¿por qué lo voy a llevar yo? Entonces ya empiezan este tipo de alteraciones. No es el fin del mundo, lo único que tenemos que hacer es encontrar maneras de comunicarnos de manera positiva con nuestros hijos. Aquí sí pueden haber consecuencias, ¿ok? Ya por ningún motivo, bueno, esto lo toco para los que no lo habían escuchado en la conferencia anterior acerca de la consecuencia o el castigo físico. Pues obviamente no se recomienda porque esto, o sea, es como si tú quisieras quejarte de algo y te pegan porque estás dando tu opinión o porque estás expresando tu emoción. Entonces, pues, está bien, ¿no? O sea, ¿cómo se siente uno? Si está tratando de hablar, está tratando de expresarse y le pego y le pego y le pego y le pego. No es una sensación bonita, es mucha impotencia, mucha injusticia, mucha sumisión también. Entonces, bueno, hay pequeñitos que sí les trauma, hay pequeñitos que se ponen así firmes, pero como quiera, el pegar
rompe una relación o fractura una relación, lastima una relación. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que yo sé que hay mucha eh, o sea, ni con los niños chiquitos, ni con los medianos, ni con los grandes se debe hacer, ¿sale? He tenido papás de adolescentes que, por ejemplo, pues esa es la cultura con la que ellos crecieron, esa fue su crianza y les siguen pegando. Entonces, esa relación, por supuesto que está fracturadísima, porque un adolescente, y ya estamos hablando de los 9 a 11 años con la preadolescencia, es cuando más miren, va a entrar en el conflicto con mamá y papá, pero es cuando más les va a agradecer, ¿ok? Porque como ya tiene un pensamiento medio, no medio adulto, pero ya se da cuenta de cuántas responsabilidades. Y no quiero crecer porque no quiero tener responsabilidades, pero ya me doy cuenta que mamá se encarga de esto, de esto, de esto, de esto, que papá esto. O sea, empiezo a ver que como adulto ya no hay tantos privilegios como yo creía. Ujú. Y a pesar de que ya también a los 8 9 años, la figura de mamá y papá como que, ¡pum! O sea, yo los tenía aquí como superhéroes y de repente me doy cuenta que son seres normales de carne y hueso. Ya no los admiro en ese momento, pero pues bueno, siguen siendo importantes para mí. Entonces aquí viene también un camino del niño para la humildad, pero lo más importante para establecer esa conexión con mamá y papá. Ujú. Cuando estaban chiquitos era como el cuidado, la protección, la seguridad. Ahorita ya hay un intercambio. De hecho, una de las maneras para un niño de 9 a 11 años para disciplinarlo, les digo, es con las reglas, pero también es con los acuerdos. Y aquí es también disciplinarnos nosotros como adultos. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros aterricemos en qué etapa se encuentra nuestro pequeñito. Aquí, por ejemplo, el pensamiento abstracto. Ya al niño ya le puedo hablar, de 9 a 11 años, ya le puedo hablar de las consecuencias, de lo que puede pasar. ¿Me lo va a entender? Sí, pero está en este trabajo todavía de, ok, esto me explicó mi mamá y entonces si yo lo hago, uno, o lo hago para ver qué pasa, o dos, como que no me quedó claro. Ujú. Entonces lo tengo que realizar. Pero hay pequeñitos que es suficiente con que se lo expliquen y entonces eso hace que la conducta no ocurra o se detenga. ¿Sale? Entonces ya contamos con el inicio del pensamiento abstracto. Ya no tengo que tocar, ya no me tienes que tocar y hacerme que te vea los ojos, ¿ok? De hecho, hay muchos niños que cuando se les está llamando la atención están así. Están con su carita hacia abajo. No te lo tomes a mal, tampoco lo tomes como grosería, ¿de acuerdo? Porque es simplemente el diálogo interno que está teniendo el niño de cómo se siente ahorita que lo estás regañando, está recordando la parte de su moralidad. Ujú. Y bueno, pues se termina la inocencia. Ya a los 11 años, ya, bueno, así como tengo niños que a los 11 años, pues parecen todavía como chiquitos, ¿no? Pero, pero ya hay un parteaguas en donde el niño dice, bueno, paso para el siguiente punto o le hago caso a mamá y a papá o le hago caso a mis compañeros o ya quiero saber más de la vida. Entonces, pues empiezan a buscar y esta finalizar la inocencia no significa que dejen su esencia, no. Si el niño es bueno por naturaleza y lo va a seguir siendo, va a ser un ser humano bueno, simplemente quiere experiencias. Entonces, también uno de los papeles más fuertes que debemos tener como implementada la camiseta mamá y papá es que somos sus guías y que no vamos a poder detener sus errores, ¿no? Podemos cuidarlos, podemos protegerlos, podemos aconsejarlos, pero ellos son los que tienen que resolver sus errores. Entonces, ¿cuál es tu rol, mamá y papá? Ten siempre una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Que te sientes con el niño a escucharlo antes de juzgarlo, antes de reprenderlo. Solo escúchalo. Y con esa tranquilidad le vas a decir, te agradezco que la confianza que me tienes. Tú sabes que eso no fue correcto, entonces la consecuencia va a ser esta. Ujú.
y listo. El acompañamiento nuestro para cuando estén tristes, cuando tengan algún logro. Por supuesto, hay que tener límites, límites, límites. No puedo dejar a un niño sin límites. Tiene que saber dónde tiene que sentarse, tiene que saber sus horarios, tiene que saber qué le pertenece y qué no le pertenece. Tiene que conocer qué es correcto y qué no es correcto, qué es válido en la familia y qué no es válido en la familia. Es muy importante esto. Poder tener de pronto una plática para los que tienen niños ya de 5 años en adelante, pues como familia, qué es lo que pensamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, ¿no? Y lo que tú quieras tomar, hijo, adelante. Pero yo sé que tú tienes tu vida porque así nosotros construimos nuestra vida y luego nos encontramos mamá y papá y estamos haciendo una familia, ¿ok? Entonces, esa es una buena característica de comunicación, poder compartir en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Y pues el amor, yo sé que ahí está, no por nada somos padres y esto es complicado, pero vaya, el recordar, ¿no? Como esta parte buena, esta parte bonita, esta parte satisfactoria, que bueno, los límites incluso significan amor. ¿Por qué? Porque estamos preparando al niño para salir a la sociedad. Entonces, imagínense que el niño no tenga límites, el día que salga se va a topar con un chorro de límites, ¿de acuerdo? Y entonces no va a poder adaptarse. Los límites nos permiten una mejor adaptación también. Somos guías de ellos. No somos ni sus jefes, no somos sus amigos, ¿ok? Somos sus guías de autoridad. Y mamá y papá, vas a pasar por duelos constantes, si te fijas, así como te partí, yo sé que cada año que soplan la velita del pastel o cada año que cumplen sus hijos es como ya está creciendo, entonces es un constante duelo que no me da tristeza a lo mejor, pero sí me da nostalgia, me da incertidumbre porque no sé qué voy a esperar, ¿no? Entonces es también como mamá y papá cargar con esto. Y bueno, yo te puedo recomendar que disfrutes cada una de las etapas. Aquí te di como una embarrada de todo lo que puedes esperar. Hay, por supuesto, que hay mucho más, el desarrollo no se acaba y bueno, es nada más que tú tengas esa firme convicción de qué es lo que esperas de tu hijo o qué es lo que quieres para tu hijo y para tu hija. Y qué huella le quieres dejar también a ellos, qué aprendizaje te gustaría dejarles. Entonces, si tú partes de ahí, pues todo lo demás va a poder fluir y bueno, no te olvides, siempre recuerda que pues bueno, estamos aquí para apoyarte. Muchas gracias por su atención y bueno, por mi parte ha sido todo con respecto a la información. Con mucho gusto podemos atender las dudas y preguntas si alguien tuviera. Gracias, Dani. Gracias, Ali. Antes de empezar las preguntas, ¿crees que nos puedas contar un poquito sobre las clases que estamos organizando? Ya que hemos visto en algunos grupos de Facebook, especialmente los de TDA, con esa necesidad de los papás que quieren aprender más sobre cómo educarlos respetuosamente, qué hacer en el momento de berrinche, qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se pelean los hermanos. Entonces estamos organizando un curso completo para los papás. No sé si nos puedas explicar un poquito más de qué van a aprender en ese módulo. Claro que sí, Dani. Pues bueno, mi objetivo, lo que he hecho estos 14 años ha sido llevar de la mano a mamá y a papá en el aspecto de la crianza. Entonces, es trabajar con primero, tu rol como mamá y papá. Porque no es lo mismo ser Dani a ser mamá, ¿ok? Y no es lo mismo ser mamá de una niña de etapa preescolar a una niña de etapa en la primaria, por ejemplo. No es lo mismo ser mamá de un niño, de un varón. Entonces, es como abarcar todos estos aspectos internos de mi rol como mamá y como papá. Y por supuesto, con esto, conjuntar la parte del equipo paterno. Una vez que yo tengo integrado todo esto,
pasamos a técnicas de comunicación, pasamos a técnicas de disciplina, lo que les les estoy dando ahorita, por ejemplo, técnicas de disciplina y técnicas que son respetuosas, que incluso son sencillas para uno y eso hace que la relación, sí, cuando uno disfruta esa disciplina, esa crianza, y no es como que, ay, estoy feliz todo el tiempo, no, pero sabes que tiene un beneficio no solo para tu hijo y para tu hija, sino también para ti, uno fluye. Y ese es el propósito, que tú tengas esta información verídica, esta información masticada para que puedas tener técnicas de disciplina y también una mejor comunicación. Porque les digo, no es lo mismo decirle a un niño, ay, te estás poniendo agresivo, a decirle, mi amor, tus conductas están siendo agresivas, ¿ok? Estás teniendo conductas agresivas. Entonces, como todos estos detalles con la comunicación, también lo vamos a ver. Y como les comentaba anteriormente, esta parte de inteligencia emocional, que es parte del crecimiento y fortalecimiento como papás. Entonces, es una preparación como papás donde van a poder tener aspectos de introspección, que van a poder entender la paternidad y la maternidad, pero además en conjunto con las diferentes personalidades de sus hijos. Y pues bueno, no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor tengo 3 hijos o 2 hijos, no, mi primer hijo no es el mismo al segundo hijo. Entonces, pues bueno, esto es como un poquito de lo que se puede abarcar en el curso que estamos preparando, Dani. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí quería, bueno, preguntarle si tiene alguna duda, algún comentario. Estoy viendo aquí en el chat que comenta Wendy, sí, que ahora entiende un poquito más sobre que su hijo que tiene 9 años ya entra a la adolescencia. Sí, a veces es muy fuerte, ¿no? Pensamos que la adolescencia es a los 13 o así. Así es, ¿no? Y ahorita, y con la facilidad que tienen los niños de tener el Internet y la información a la mano, o sea, ya en la televisión los programas infantiles no son tan infantiles, hay mucha estimulación. Entonces, bueno, uno aterrizar qué está entendiendo mi hijo, ¿no? ¿Qué está recibiendo de eso que está viendo? Y qué es lo que está aprendiendo. Entonces también yo como mamá y papá igual tengo una conferencia específica de sexualidad y también la parto por etapas, ¿no? Porque hay cómo hablarle al niño de sexualidad, qué herramientas tengo que tener yo como papá, pero igual vuelvo a lo mismo, es trabajar con mi propia sexualidad, ¿no? Entonces, sí, a veces confundimos un poquito porque el niño está muy estimulado, pero en realidad no, o sea, está en la preadolescencia, pero vaya, no es, la adolescencia no debe ser dolorosa, no debe ser trágica para los padres, al contrario, como ya son más grandes, es un intercambio que se debe dar. Perfecto. Dice que mi pregunta es que su hijo, dice, mi hijo no miente, pero dice todo lo que pasa, hace todo lo que hace su hermano, su primo, y está bueno ya que él no deja de decir todo lo que escucha y dice, pero se queja. Ok, aquí ya tiene que ver más un aspecto de personalidad. Dependiendo también la edad, no dice ahí la edad, Dani. Sí, tiene 9. Ok, sí, ya está su pensamiento moral, ya está súper establecido, pero también puede tener demasiada conciencia. Niños con mucha conciencia y a lo mejor no sé si es de pronto como perfeccionista, como muy organizado, como muy independiente incluso, entonces se siente con de hecho en la conferencia de la relación entre hermanos hablo de las personalidades y cómo hay quienes se sienten autoridad para los hermanos y eso tampoco es correcto. Sí ayuda, pero bueno, hay que saber también hasta qué punto, bueno, no es que sea correcto o incorrecto, ¿no? Sino que por la personalidad de mi hijo puede
estar cargando a lo mejor mucha, pues sí, mucha responsabilidad, pero es porque ya viene con un estado de conciencia grande. Excelente, muchas gracias, Ale. Pues yo creo que esto, por ahora no veo ninguna pregunta. Así dice Patricia, que su nena tiene 7 años, tiene TDA y no sabe cómo ayudarle a regular sus emociones, porque me escucha, pero cuando termino, su mente está en otra cosa. ¿Qué hace? Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, en la conferencia de inteligencia emocional, porque no es nada más, antes de llegar a la regulación de las emociones, tengo que llegar al conocimiento. Entonces, son varios pasos que tenemos que hacer. Siempre, siempre es validarle y nombrarle la emoción. Siempre, no importa lo que esté pasando. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué lo sentiste? Y si no puede decirme la emoción, que me diga la sensación que tiene su cuerpo. Cualquiera de las dos cosas puede ser, le puede ayudar mucho. Ahora, igual, no por decirle quiere decir que lo esté, a lo mejor lo captó en ese momento, pero le voy a ayudar más y si tiene un diagnóstico de TDA, con mayor razón le voy a ayudar más a través del cuerpo, a través de actividades, a través sí, del ejemplo, a través de situaciones concretas, ¿sale? No en el momento en el que está haciendo el berrinche, ahí no hay aprendizaje, ¿ok? Tengo que saber que hay aprendizaje para que el niño pueda tener herramientas y pueda hacer caso, tiene que estar dispuesto al aprendizaje, tiene que estar despierto al aprendizaje. Y durante un berrinche, cuando estamos cansados, no hay aprendizaje. ¿Ok? Entonces, hay maneras de trabajar, de trabajar el berrinche para regular la conducta, pero digamos que no es como que entre a la parte consciente de mi hijo o de mi hija. ¿Sale? Entonces, más con tu pequeñita, que pues bueno, ya tiene el diagnóstico y estás enfrentándote a esto, yo te puedo recomendar mucho la conferencia de inteligencia emocional, ¿ok? Porque no es nada más aterrizarle la emoción, no es nada más la regulación, hay mucho, hay técnicas y todo, que a través del diálogo, a través del día a día, puedes ayudarle a fomentar. Uh-huh. Excelente. Hay otra pregunta de Wendy que dice que mi hijo pequeño sí miente, pero su hermano, que es el que tiene TDA, lo corrige siempre, la verdad. Me gustaría saber si por la condición de mi hijo mayor su hermano miente, ya que él está consciente de su hermano tiene un trastorno. ¿Qué edad tiene? Bueno, si nos pudiera dar la edad de los dos, pero sí es muy probable. Es igual aquí la dinámica que se da cuando tenemos un diagnóstico en la familia o una diferencia en la familia, normalmente no importa el lugar que tome el niño, si es el grande, si es el menor, eh, por personalidad va a tender a llamar la atención. ¿Ok? Y una parte es que hay una dinámica ahí entre ellos. Sí que tiene 8 años, es un año menor. A mí me gustaría compartir. Sí. Pues la gente que tenemos TDA, uno de nuestras características es que no tenemos filtro. Entonces, muchas veces yo creo que ese tema de la mentira en TDA es más que nada el que, por ejemplo, yo veo a mi hija que, no sé, estamos comiendo saludable y hago todo para comer bien, bla, 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 y de repente come no sé, alguien le va a dar leche o así, y es como que no, pero es que la leche es mala porque o sea, no tiene filtro, y les empieza a decir a las personas que su intestino se va. Entonces, muchas veces en vez de ser como empático de que la persona consume tal cosa, sino le dice toda la bomba, ¿no? O cualquier cosa, cualquier incoherencia que ella ve, lo dice y como si estuviera acusando, pero es una de las cosas que generalmente yo me he dado cuenta que sus compañeros que tienen TDA son directos y al grano. Entonces, Sí. tal vez por eso no miente el mayor.
Exactamente, pero si el chiquito lo está haciendo y es quien no tiene el diagnóstico, habría que ver, lo está haciendo por alguna cuestión de llamar la atención porque no siente, vaya, se ha de sentir un poquito quizás desadaptado, es parte de la rebeldía de los 8 años, o sea, pueden estar pasando varias cosas por ahí. Es bueno que el hermano lo corrija, es bueno también como papás tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, mientras más personas tengamos que responden de la misma manera, pues más rápido voy a aprender o más claro me va a quedar, ¿sale? Pero ahí ya sería cuestión de checar que algo pudiera estar sucediendo en el pequeñito. También hay que checar qué tipo de mentiras hace o dice, ¿no? Porque pues están las mentiras que pues bueno, son piadosas, ¿no? Como, como se les llama, pero habría que profundizar un poquito más en ese aspecto. Ujú. Sí, y muchas veces cuando hay un TDA en casa, entonces le ponen más atención, ¿no? Como dices. Y entonces el chiquito puede que quiera llamar la atención. Claro. Exactamente, exacto. Sí, pueden ser muchos factores, pero de alguna manera es complicado para los hermanos también. Entonces, eso, por ejemplo, se toca mucho en la plática de la relación entre hermanos. Ujú. Exacto. Pues muchísimas gracias, Ale, por prestarnos así todos tus conocimientos y apoyarnos mucho. Yo creo que vamos con la última pregunta. Ok. Dice, consulta, ¿cómo ayudar a regular las emociones de mi hijo de 3 años y de 8 años? El mayor está muy oposicionista. Ok, igual es parte de la etapa, igual con los dos es parejo. Validar la emoción, ok. Es importante que nosotros como adultos les demos em, eh, les pongamos palabras a lo que pudieran estar sintiendo, ¿sale? Algo que yo recomiendo mucho, bueno, aquí por ejemplo con tu hijo de 8 años, al ser oposicionista, debemos encontrar técnicas de comunicación. Ajá, porque pues ya está consciente, ya está grande y ya no lo llevamos al baile. Entonces, con la de 3 años todavía podemos jugar ahí bastante con el conocimiento, está en desarrollo todavía, pero el de 8 años ya está como firme, ¿no? Entonces, es siempre ponerle la emoción, yo sé que estás enojado, yo sé que estás frustrado, y se lo pueden decir con voz firme, no es como que, ay, yo sé que estás enojado, no, que sean ustedes firmes, ustedes siguen siendo la autoridad. Yo sé que estás enojado, sin embargo, eso que hiciste no es correcto. O sea, yo puedo escuchar tu enojo todo lo que quieras. Y si quieres pegarle algo, pégale a la almohada, avienta la pelota a una pared. Pueden tener ustedes designado un espacio donde pueden ellos descargar. Sin embargo, eso que hiciste no fue correcto. Entonces, te invito a que saques tu enojo de esta manera, ¿sale? Y bueno, otra cosa importante es lo que comentaba de dónde lo sientes, ¿no? A ver, estás enojado, ¿te sientes caliente? ¿Te duele la cabeza? Y aunque no les contesten, aunque no les contesten, una vez que pasa el berrinche o el enojo, es importante, a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste en tu cuerpo cuando te enojaste porque tu hermana te quitó el juguete? ¿Ok? ¿Qué sentiste en tu cuerpo y dónde lo sentiste? Es importante eso. Otra cosa muy importante es bueno, poder nombrar N cantidad de emociones, también eso es súper importante, hasta incluso las sensaciones, frío, caliente, es muy bueno. Una de las partes, yo sé que Dani es especialista en esta parte de la comida, pero una de las partes importantes es la estimulación que obtenemos a través de lo que comemos y los olores, los sabores, eso ayuda a estimular mucho y llegamos a la parte emocional, ¿no? Llegamos a esa evolución emocional. Entonces, por ejemplo, la hora de la comida debería ser un momento
placentero, un momento de cero estrés, un momento donde podamos compartir todos. Ya me desvío un poquito, pero bueno, estas son las pautas de una mejor regulación emocional, ¿no? Igual, reitero, en la conferencia de inteligencia emocional se detallan porque hay pilares de la inteligencia emocional, entonces es la evolución que vamos llevando para llegar a un desarrollo completo, ¿no? Entonces, ahí meto, por ejemplo, muchos ejercicios que pueden hacer como mamá, como papá, y bueno, y esto también lo pueden integrar a la vida propia, porque en la medida en que ustedes estén bajo control, el niño, la niña van a aprender también a lo mismo, ¿sale? Perfecto. Hay dos preguntitas más. Bueno, hablando de lo que estabas comentando, dice que su hijo tiene 5 años y le pega mucho a sus hermanos mayores y no ha podido controlar la situación. Comenta que los hermanos mayores dicen que, o sea, como que se quejan porque dice que parece que quieren más a su hijo menor, que es el que tiene TDA. Ok, sí, es una importante esto que están percibiendo. Son comunes los celos entre los hermanos, súper comunes. Esa también, los celos, trabajo mucho en la conferencia de la relación entre hermanos, porque hay que saber cómo manejarlos, ¿ok? Es importante que como papás le digamos, le preguntemos que si sienten celos de su hermanito, que su hermanito de alguna manera efectivamente no está permitido que haga esto. Muchas veces tendemos como a que los hermanos mayores le presten juguetes, le den juguetes o cosas a los hermanos menores y ahí estamos violando los derechos de los hijos mayores. Entonces, el compartir es todo un tema, por ejemplo, que bueno, no era la pregunta, pero es importante respetar ya los hijos mayores, por ejemplo, dependiendo de la edad que tengan, ya pueden decidir. Y de hecho, a ningún hermano se le obliga a querer a su hermanito. Pero si nosotros estamos a lo mejor, y no es enfocar la atención, no, aquí algo muy importante en la relación entre hermanos, y si tenemos un pequeñito con algún diagnóstico, es no es la cantidad de atención que tenemos hacia el niño, ¿ok? No es eso lo que el hijo nos reclama, sino es la parte de la injusticia. Entonces, es checar como mamá y como papá, en este caso, por ejemplo, si mi pequeñito les está pegando, uno, es muy importante que los hijos, los hermanos se defiendan, ajá, darles pautas de defensa a los hijos mayores, pero yo también como adulto intervenir. Siempre que hay una conducta agresiva, es intervenir. Como adulto, entonces a lo mejor puedo llevar a mi hijo pequeño, si está en mis posibilidades, nos sentamos en el sillón y ya, o sea, que saque, que llore, que haga su berrinche, etcétera. Si no hay peligro, lo puedo dejar en el piso o que se quede en el sillón revolcándose, no sé, pero alejado de los hermanos. Una vez terminado el berrinche, es importante que vaya a pedir disculpas. Muy, muy importante. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? Les pegué. ¿Por qué lo hiciste? Estaba enojado. ¿Y qué les quieres decir? Disculpen, los quiero. A lo mejor solo les da un abrazo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la personalidad, tampoco tenemos que exigir que pidan disculpas, pero sí que haya algo como para establecer acuerdos y continuar la relación, ¿sale? Eso es muy, muy importante. Y pues bueno, aquí nada más habría que checar cómo está la dinámica familiar para que se pueda trabajar un poquito más con pautas más puntuales. Exacto, sí, justo como una técnica que me enseñaste, el ayudarle como ir procesando como los pasos, porque como al tener TDA muchas veces, bueno, no importa el TDA, los niños en general, pero sí, específicamente con TDA somos muy impulsivos, entonces es importante como que ayudarles a, o sea, hacer entender todo lo que sucedió, ¿no? La consecuencia de los actos, entonces
una de las cosas era como ver qué querías hacer. No, pues quería quitarle el muñequito a mi hermano, ok, y en realidad, ¿qué hiciste? No, pues le pegué, y entonces, ¿qué pasó? No, pues se enojó. Entonces, cuando el niño puede digerir y puede acortar lo que está pasando, ya entiende, ya se da cuenta que tuvo un error y solito, de su parte, ya nace el, bueno, y entonces, ¿cómo crees que se siente tu hermano con el chichón, con, no sé, no, pues mal, ok, entonces, ¿qué te gustaría decirle? No, pues que no me quite mi juguete, y pues no debí haberle arrancado los pelos, ¿no? Entonces, el niño ya, en conclusión, le ayudamos a hacer ese proceso mental que con la emoción y la rabia no pueden hacer. Entonces, estas son las típicas técnicas que les queremos compartir. Estoy viendo, bueno, algunas preguntas y como sabemos, hay mucha necesidad de poder aprender esto, como comentaba al principio. Nosotros fuimos educados diferentes y esto pues no nacemos sabiendo papás, hay que informarnos, ¿no? Hay que aprender y por eso los invitamos a tomar las siguientes charlas que vamos a tener. Realmente es un costo recuperación de 100 pesos, pero para poderlo hacer accesible a todas las donde estemos, es muy importante que podamos seguir aprendiendo cada vez más de esto para estar más preparados, porque ahorita es nuestro momento de poder conectar con nuestro hijo y poder tener esa relación, como comentaba Ale, que sea unida, porque cuando venga la adolescencia es cuando vamos a cosechar, ¿no? Vamos a cosechar todo lo sembrado en estos años. Entonces es muy importante que no lo perdamos de vista, que el poder seguirnos capacitando como papás y pues que sepan que aquí están las herramientas que les queremos ofrecer y pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, el que esté interesado nos puede contactar. La mayoría de los que están aquí fueron por grupos de WhatsApp o por grupos de Facebook. Nos pueden contactar para poder informarles de todo lo que estamos preparando para ustedes. No sé si quieres agregar algo más, Ale. Sí, claro que sí, Dani. Nada más para hacerles igual, pues la verdad que el costo está súper accesible porque son, de todos los temas, son 2 sesiones. Y les estamos como regalando una sesión. Entonces, por ejemplo, de cada uno de los temas que tengo son 2 conferencias, ¿no? Ya nos pondremos de acuerdo con Dani cómo las dividimos, pueden ser 2 a la semana, pero son 2 horas de conferencia. Entonces, y bueno, pues también cuentan con mi apoyo para la parte de las preguntas y poder trabajar más puntual con lo que ustedes necesiten. Pero sí es por cada tema de conferencia. Por ejemplo, creo que el siguiente iba a ser inteligencia emocional. Son 2 sesiones, ¿ok? No es solo una sesión. Entonces, para que aprovechen también. Exacto, y el que quiera un seguimiento ya más específico con Ale, también ahí en Pasitos, bueno, les vamos a poner en el link de cuando les pasamos otra vez la grabación, les voy a poner la página también de Ale por si quieren contactarla ya para un seguimiento más específico para poder seguir apoyando a su familia. Gracias. Pues muchísimas gracias, un beso a la distancia y muchas felicidades, papitos, por querer seguir aprendiendo a ayudar a sus hijos. Un abrazo. Así es, Bye. un gusto, hasta luego. Bye.